Seguimos en Cosa Pública 2.0. Vamos a la línea telefónica para saludar al doctor Heriberto Vega Villaseñor. Él es profesor investigador del Departamento de Ciencias Sociales y Disciplinas Filosóficas del Centro Universitario de Tonalá y también es integrante del Centro de Estudios de Religión y Sociedad de la Universidad de Guadalajara. Doctor Heriberto Vega, muy buenas tardes. Le saluda Rubén Martín. ¿Cómo estás? Buenas tardes, mucho gusto estar con ustedes. Igualmente, doctor Heriberto Vega, teníamos interés en conversar con usted para conocer su análisis, su lectura de la designación de Robert Prevost como el siguiente papa, el papa, si mal no recuerdo, 267 de la Iglesia Católica, sustituto de Francisco. ¿Qué le parece pues las características particulares que tiene? Primer papa estadounidense, otra vez de una orden religiosa, en este caso agustinos, y también pues que ha tenido experiencia, presencia en la Iglesia latinoamericana. Sí, en cierta forma es una sorpresa. Se pensaba que ya no iba a salir un religioso y se pensaba también que podría ser alguien de los obispos que más sonaban. Doctor, me voy a tener un momento porque me parece que no todos tenemos claramente esa comprensión entre religiosos y no religiosos. Cuando se refiere a religiosos son los que pertenecen a órdenes religiosas en comparación con los que vienen de administraciones diocesanas. Es correcto. Eso es. Los que vienen de una congregación religiosa se les llama religiosos, ¿verdad? Como fue el caso de Francisco, que venía de los jesuitas. De los jesuitas o franciscanos, salesianos, maristas, carmelitas, ¿no? En este caso agustiniano. En este caso es de San Agustín. San Agustín, así es. Él, aparte, es misionero y fue provincial de los agustinos y superior general de los agustinos, lo que llaman ellos prior general. Eso es. Con una experiencia de misionero en Perú durante 30 años, al grado que tiene la nacionalidad también peruana, en 2015, después de que terminó su gobierno, digamos, de los agustinos, que fue de 2001 a 2013, y que en realidad estuvo durante todo ese periodo dando vueltas por el mundo, pero solo en el ámbito agustino. En Él es de los curiales. Perdón, adelante. Sí. Adelante, perdón, doctor. Continúe. De los curiales en el sentido de que era el equipo de gobierno de Francisco. Eso es. Él era encargado de lo que se llama el dicasterio de los obispos, que tiene que ver con la coordinación y también con el seguimiento y nombramiento de los obispos en todo el mundo. Ese era el trabajo que tenía desde 2023. Entonces no era alguien lejano, sino más bien cercano al equipo de gobierno de Francisco, del Papa Francisco, y como vimos en su presentación, lo nombró. Exactamente. Es decir, retoma claramente el saludo pascual de Francisco, que había dado el domingo de Pascua, lo retoma otra vez, y al mismo tiempo recoge esta idea de la sinodalidad, ¿no? Que fue la palabra particularmente que retomó. Él era el encargado de todo este trabajo en la sinodalidad, que significa la toma de decisiones comunitarias. La sinodalidad significa la toma de decisiones comunitarias. Doctor Heriberto Vega, pues cada orden religiosa tiene un carisma, le llaman, si mal no recuerdo. ¿Cuál es el carisma de la Orden de San Agustín, a la que pertenece, a la que dirigió internacionalmente? ¿Qué tan fuerte, de alguna manera, me parece, es más conocido la Orden de los Jesuitas o franciscanos, y se conoce, digamos, su peso en la Iglesia, pero qué tan importante y cuál es el carisma de la Orden de San Agustín? La Orden de San Agustín lo que va a resaltar particularmente es la misericordia de Dios, la gracia. Recordemos que en el caso más notable, Lutero era un monje agustino. Eso es. Y Lutero justo tenía una duda que era acerca de quién se iba a salvar, ¿no? Históricamente tenemos ese dato. Y entonces lo que él recoge, precisamente en el origen del fundador, digamos, en quien se inspiran, que es que la gracia está por encima de todo, que no importa mucho en el sentido de que los esfuerzos que yo haga
y no van acompañados de la gracia. Es decir, van los dos de la mano, ¿verdad? Y que la gracia de Dios, entonces, es la que fortalece para poder salir adelante, y que todo esto es en el nivel, gracia tiene que ver con gratis, con gratuidad. No es tanto el esfuerzo mío, sino el regalo que Dios me da para poder salir adelante, para poder crecer, para poder avanzar, para poder comprometerme. Y recordemos en San Agustín este contraste tan fuerte que hace entre lo que era la ciudad de Dios en contraste con la ciudad terrenal. Entonces, en el fondo es un mensaje también de una utopía, de buscar una sociedad mejor, de no quedarse solo en la mirada, digamos, triste o deprimente de los problemas que hay actualmente, sino tener esperanza de que las cosas pueden cambiar. Agustín está en el periodo en que Roma está en decadencia y entonces anima a que pueda haber algo mejor. Que el hecho de que se acabe Roma no es que se acabe todo, sino que hay una esperanza mucho mayor. En este caso, entonces, doctor Heriberto Vega, podemos pensar que hay más continuidad con, digamos, el trabajo pastoral del Papa Francisco que ruptura. Hay más continuidad. En la misa previa para elegir al cónclave fue muy interesante que el cardenal que presidió la misa prácticamente no nombró al Papa Francisco. Y sin embargo, el nuevo Papa de inmediato lo nombra. Y además el nombre León, en la Iglesia todo es simbólico. Sí. Si recordamos en la historia de Francisco de Asís, su secretario, el que va a llevar adelante todos los escritos, digamos, el pensamiento de Francisco escrito, que no escribió, Francisco así no escribió, se llama León. Era el secretario, el fraile, el León, mi buen fraile, ¿no? Que dice en una canción. Esa es una. Y la otra, el León anterior, Papa, el León XIII. El León XIII escribió, entre otras, la encíclica Rerum Novarum, de las cosas nuevas, con la que inicia toda la doctrina social de la Iglesia. Eso a finales del siglo XIX, ¿no? Así el nombre que escojan. Sí. ¿Fue a finales del siglo XIX el Papa León XIII? Exactamente. Y él va a marcar una diferencia más o menos con esta tendencia antimodernista. Lo que él dice es que hay que dialogar. Y entonces, en ese sentido, integrar toda la dinámica social, porque él va a criticar toda la explotación de los trabajadores y cuando se empiezan a marcar estas diferencias tan grandes entre los ricos y los pobres, ricos más ricos, pobres más pobres, y el obrero que no tiene ni siquiera un salario digno para poder vivir. ¿Qué tal, doctor Heriberto? Sí, justo le iba a preguntar eso. Había leído lo del León XIII, me parece simbólico. ¿Esto puede marcar de alguna manera que el nuevo Papa, digamos, dentro de esta doctrina social también se pronuncie fuertemente a favor de la clase trabajadora en el mundo, a favor de sus derechos, continuando con esta encíclica? Yo espero que sí, y no solo la clase, digamos, trabajador obrero, sino en particular lo que el Papa Francisco llamó los descartados. Él tiene la experiencia particularmente con todo el mundo indígena de Perú. Así es. Otra cuestión. Eso le va a impulsar seguramente. También podríamos incluir dentro de este grupo a las personas migrantes. Es uno de los temas, digamos, más importantes en los últimos años y que también ha marcado la agenda política en diferentes países. Bueno, él ha tenido la experiencia de migración en doble sentido. Por lo que sabemos ahora, su papá es de origen francés y la mamá española. En realidad, su segundo apellido es Martínez. Eso es. Y la experiencia de él mismo, haber viajado, ser misionero en Perú y haber adquirido la nacionalidad peruana, pues es una experiencia migratoria completa, ¿no? Sin lugar a dudas. Y luego, pues, que viajó por todo el mundo siendo prior general de la Orden de los Agustinos. O sea, entiende esa dinámica de la movilidad humana y seguramente esperamos que este es un tema que seguirá fortalecido con él. Una característica, de hecho usted lo mencionaba, doctor Heriberto Vega, en una conferencia de prensa que se ofreció hace un par de días aquí en la Universidad de Guadalajara, hablando del contexto del cónclave,
que el 80% de los cardenales que iban a participar en el cónclave justamente habían sido electos por Francisco, y justamente Robert Prevost Martínez es uno de ellos. La característica de que apenas tiene 2 años de cardenal, es decir, es muy joven como cardenal, ¿es algo atípico o no importa tanto en su trayectoria? En su trayectoria no importa tanto porque ya fue superior. Él fue Exacto. superior provincial, que se llama, de una región de Chicago, y luego superior general, ¿no? Y tiene experiencia de ser autoridad, y aún estando en Perú, él estuvo ligado al trabajo episcopal, fue administrador apostólico y colaboró también con el episcopado peruano. Entonces tiene experiencia, y el hecho de ser cardenal, en realidad, pues una preparación para que pudiera participar, yo lo leo así, en el cónclave, y bueno, pues ahora se vuelve el sucesor Exactamente, de de quien lo Pedro, eligió. y bueno, el siguiente papa después del Papa Francisco. Además, la condición que ya mencionó doctor Heriberto Vega de que fue prior de los agustinos, y eso también es obviamente un puesto de mando, ¿no? Sin duda, o sea, tiene la experiencia de mando, de autoridad en distintos campos y en distintos escenarios y con distintas personas. Entonces, preparado sin duda está, y como decías, estuvo en el dicasterio de los obispos, y eso tiene que ver con la autoridad sobre las autoridades, ¿verdad? La coordinación, digamos, sobre las autoridades eclesiales en todo el mundo. La condición, bueno, es evidente, ya nos decía usted, padre francés, madre española, sin embargo nace en Estados Unidos, es el primer papa estadounidense. En el contexto de que tenemos a Donald Trump, este personaje político tan singular, ¿qué peso puede tener esta relación que tenga una nacionalidad estadounidense el nuevo papa? Habría que ver el tuit que escribió él sobre el vicepresidente Vance, que es católico, obviamente de otro catolicismo, vamos a decirlo así, ¿no? Sí. Hay una crítica del Papa León XIV actual hacia ciertas posturas del vicepresidente Vance. Entonces, diríamos también, la Iglesia hace gestos simbólicos. Coloca a un estadounidense, digamos, elige un estadounidense también en un contexto donde vemos a un presidente estadounidense pues haciendo toda este discurso digamos, descalificación de aquellos que el Papa anterior ponía en primer plano, los migrantes, los descartados, ¿verdad? Toda esta gente que está en búsqueda de unas mejores condiciones de vida. Y seguramente el Papa León XIV va a ser una persona que se va a colocar no en la posición de Trump, sino en contra de muchas de las políticas y discursos, como ya lo hizo, directamente cuestionando al vicepresidente Vance. Sí, de hecho, ese tuit lo publicó el 3 de febrero de este año, titulado J.D. Vance se equivoca, Jesús no nos pide que prioricemos nuestro amor. Eso es un título, digamos, de un artículo que compartió donde se critican a las políticas antimigrantes lanzadas por Vance el 29 de enero de este año durante una entrevista en la cadena Fox News. Salió Donald Trump, por cierto, doctor Heriberto Vega, celebrando el nombramiento de León XIV, aunque todo el mundo sabe pues que en realidad la apuesta de Trump era más bien el cardenal Timothy Dolan, completamente conservador. Preguntar su opinión, digamos, había una disputa interna dentro de la iglesia entre los sectores más tradicionalistas o conservadores y los progresistas que pedían mantener la línea de Francisco. ¿Cómo, desde su punto de vista, cómo estuvo esta dinámica dentro del cónclave? Que vemos que fue elegido el León XIV, pero ¿sí ganaron fuerza el sector conservador o siente que todavía no? El sector conservador no tenía muchas posibilidades desde mi punto de vista, justo porque ese 80% de los elegidos o nombrados por el Papa Francisco no estaban en la línea más conservadora. Más bien esos más conservadores venían de nombramientos anteriores, ya sea de Juan Pablo II y de Luis XIV. Intentaron intervenir en el cónclave, por lo que se sabe, digamos, de este trabajo de pasillo, ¿verdad?, que fueron haciendo, que hubo alguna inversión de algunos grupos más conservadores para lograr posicionar a algunos de ellos, pero no tenían
ni los votos, ni la fuerza, digamos, suficiente como para nombrar. Van a seguir insistiendo, sin duda, pero no tuvieron una posición fuerte, en mi opinión, ahora, al grado que en la tercera votación salió ahora León 14, y pues vemos que la línea de él va más bien en continuidad Papa Francisco. Ahora, no significa que se acabe la intención de los conservadores de querer posicionarse o de estar más ultraconservadores, pero por lo pronto yo espero que no, y creo que no hay condiciones como para que vuelvan a tener posiciones de poder, al menos en lo inmediato. Eso es, muy bien. Doctor Heriberto Vega, te agradecemos enormemente que nos hayas tomado esta llamada para compartir con el auditorio de Radio Universidad de Guadalajara este análisis tan pertinente acerca de la trayectoria del nuevo Papa. Y bueno, evidentemente va empezando. Si te parece, en una próxima ocasión volvemos a ahondar sobre sus primeras medidas, sus primeras acciones. Sí, con mucho gusto. A la orden. Muchísimas gracias, doctor Heriberto Vega Villaseñor, profesor investigador del Departamento de Ciencias Sociales y Filosóficas del Centro Universitario de Tonalá y también, además, integrante del Centro de Estudios de Religión y Sociedad. Nos vamos a ir a una pausa, hay mucho que comentar sobre esto, pero también tenemos otra entrevista sobre otros asuntos importantes, la crisis por desaparición de personas.